Las minas del rey Salomón, del autor Sir Henry Rider Haggard. Capítulo 1. Mi encuentro con Sir Enrique Curtis. Curioso es que, a mi edad, 55 en mi último cumpleaños, me encuentre con la pluma en la mano, tratando de escribir una historia. Y maravillome ya de lo que ésta sea cuando la haya terminado, si es que logro llegar al término de tal empresa. Muchas cosas buenas he hecho durante mi larga vida, y digo larga, porque tal vez la he comenzado demasiado joven, ganándome la existencia en las viejas colonias, desde una edad en que los otros muchachos asisten a la escuela. Ora traficando, ora entregado a la casa, ya luchando, ya ocupado en los trabajos de minería. Y sin embargo, solo hace 8 meses que hice mi fortuna. ¡Ah! ¿Y qué fortuna! Aún ignoro a cuánto asciende, pero puedo asegurar no volvería a pasar otra vez por los últimos 15 o 16 meses de mi vida para adquirirla, aunque supiese que al fin había de salir a salvo con mi pellejo y con ella. Además, mi carácter es tímido, me disgusta la violencia y estoy completamente cansado de aventuras. ¿Y por qué voy a escribir este libro? Esto no pertenece a mi ramo, ni yo soy un literato, por más que sea muy aficionado al Viejo Testamento y a las leyendas de Inglesby. Permitidme manifieste mis razones, precisamente para ver si tengo alguna. Primera, porque Sir Enrique Curtis y el capitán John Good así me lo han suplicado. Segunda, porque me encuentro inutilizado aquí en Durban, con los dolores y molestias de mi pierna izquierda. Desde que aquel león, que Dios confunda, hizo presa en ella, estoy expuesto a tales sufrimientos. Y es bien pesado que ahora haya de cojear más que nunca. Es preciso que los dientes del león tengan cierta especie de veneno. Y si no, ¿cómo es posible que sus heridas, una vez cicatrizadas, vuelvan a abrirse, por lo general, en la misma época del año en que fuimos mordidos? Dura cosa es que después de haber matado 65 leones, el 66º os mastique una pierna como si fuera un alfeñique. Esto rompe la rutina de los sucesos y, dejando aparte otras consideraciones, soy hombre demasiado metódico, dicho sea de paso, para que pueda agradarme. Tercera, porque deseo que mi hijo Enrique, estudiante de medicina en un hospital de Londres, tenga algo que le divierta y evite sus calaveradas por una semana a lo menos. El trabajo de los hospitales debe ser monótono y cansado, pues aún el descuartizar cadáveres ha de llegar a fastidiar. Y como esta historia no carecerá de interés, por más que le falten otras cualidades, tal vez despertará su atención, distrayéndole mientras la lea. Cuarta y última, porque voy a contar la historia más extraña que conozco, tanto más, aunque parezca ridículo afirmarlo, cuando no figura en ella mujer alguna, excepto Fulata. Un momento, detengámonos. Hay otra, Gagula. Si acaso era mujer y no demonio. Por lo menos llegaba a un siglo de edad,
y por consiguiente no era casadera. Así pues, no he de contarla. De cualquier modo, puedo afirmar que no se encuentra una sola falda en toda la historia, pero creo que lo mejor es que comencemos la jornada. Y en realidad me siento como si, uncido a un carro, hubiera de tirar de él. Mas, sutjes, sutjes, como dicen los boers. Lo que seguro estoy, no sé cómo se escribe. Poco a poco se llega lejos. Una pareja fuerte hará indudablemente el camino, a menos que esté muy flaca, pues con un buey flaco nada es posible hacer. Ahora, comencemos. Yo, el caballero Alan Quatermain, natural de Durban, Natal, afirmo, bajo juramento que, así es como encabecé mi declaración ante el magistrado respecto a la triste muerte de los pobres Kiva y Van Buchel. Pero en cierto modo no me parece esta la manera conveniente de empezar un libro. Y por otra parte, ¿soy yo un caballero? ¿Qué es un caballero? Yo no lo sé claramente, y eso que he tenido que manejármelas con salvajes. ¿Salvajes? No. Borraré esa palabra porque me disgusta. He conocido nativos que son unos perfectos caballeros, y así lo dirás tú, Enrique, hijo mío, antes que termines la lectura de este cuento. Y he tropezado con ciudadanos miserables, repletos de dinero y apenas salidos del hogar, que no son tales caballeros. En fin, de todas maneras, nací caballero, aunque mi vida entera solo ha sido la de un desgraciado viajero, traficante y cazador. ¿Lo soy aún? No lo sé. Tú debes juzgarlo, y bien sabe el cielo cómo de ello he tratado. En mis días he matado muchos hombres, pero jamás privé a un ser innecesariamente de su vida, o manchado mis manos con sangre inocente, siempre obligado por mi propia defensa. El Todopoderoso nos dio la existencia y, supongo, ha querido que la defendamos. A lo menos yo he obrado de acuerdo con tal idea. Y espero que esto no será contra mí cuando llegue mi hora. Allá en aquellos países, el hombre es cruel y malvado. Y para un ser tan tímido como yo he tomado parte en demasiadas matanzas. Imposible me es decir qué derechos tenía para ello. Pero buenos o no, por lo menos jamás he robado. Si bien es cierto que una vez engañé a un kafir, quitándole un hato de ganado, y aunque después él me hizo una mala jugada, nunca he estado tranquilo sobre el particular. Ahora bien, hace unos 18 meses que por primera vez me encontré con Sir Enrique Curtis y el capitán John Good. Lo que ocurrió, como digo a continuación. Había estado cazando elefantes más allá de Bamangwato, con suerte bien desgraciada. Todo me salió mal en aquella expedición, atacándome por último la fiebre, para coronar los contratiempos que había sufrido. Tan pronto como recobré la salud, regresé como pude al campo de los diamantes. Vendí el marfil que tenía, como también mi carro y bueyes. Despedí a mis cazadores y tomé el coche correo para el cabo. Después de gastarme una semana en la ciudad de este nombre, habiendo averiguado que me cobraban más de la cuenta en el hotel, y visto todo cuanto allí hay que ver, incluyendo el jardín botánico, que en mi concepto puede hacer gran beneficio al país,
y las nuevas casas del Parlamento, que creo no harán cosa por el estilo. Determiné volver a Natal por el Dunkele, el cual aguardaba en el dique al Edinburgh Castle, que venía de Inglaterra y debía llegar de un momento a otro. Tomé mi pasaje, me fui a bordo y aquella misma tarde, después que los pasajeros que para Natal traía el Edinburgh Castle verificaron su transbordo, levamos y nos hicimos a la mar. Entre los pasajeros que vinieron a bordo había dos que excitaron mi curiosidad. Uno de ellos, al parecer de 30 años, era el hombre de pecho más desarrollado y brazos más robustos que he conocido. Su cabello era amarillo, amarilla también su enorme barba, perfectamente marcadas sus facciones y sus ojos grandes y grises, bastante hundidos en la cabeza. Jamás he visto un tipo tan hermoso, y en cierto modo me hacía recordar al antiguo dinamarqués, sin que quiera decir por esto sepa mucho de los antiguos dinamarqueses, aunque bien me acuerdo de un moderno que me arrancó 40 duros. Pero en cambio tengo presente haber visto en cierta ocasión un cuadro que representaba a algunos de estos gentiles que, no temo decirlo, eran de una especie de zulúes blancos. Bebían en sendos cuernos con sus largas melenas tendidas sobre la espalda, y a medida que observaba a mi amigo, de pie cerca de la escalera de la cámara, pensaba que si se dejara a sus cabellos crecer un poco, se echara sobre sus grandes hombros una cota de malla y se le armase con una de aquellas enormes hachas de combate y un vaso de cuerno, podía haber servido de modelo para dicha pintura. Y, entre paréntesis, es cosa curiosa y prueba cómo la sangre se revela. Averigüé más tarde que Sir Enrique Curtis, porque este es el nombre del corpulento individuo que examinaba, era de sangre dinamarquesa. También me recordaba mucho a alguien más, pero en aquel momento no podía traer a la memoria quién era. El otro individuo, que de pie hablaba con Sir Enrique, era bajo, fornido, trigueño y de corte completamente distinto. Inmediatamente sospeché era oficial de la Armada. No pude explicar la causa, pero es muy difícil desconocer a un marino de este cuerpo. He ido a muchas expediciones de caza con varios de ellos durante mi vida, y siempre han sido, sin excepción, los mejores, más bravos y agradables compañeros que he tenido, aunque algo o bastante aficionados a un lenguaje profano. Pregunté 2 páginas atrás, ¿qué es un caballero? Algo puedo contestar. En general lo es un oficial de la Real Armada. Y digo en general porque no hay regla sin excepción. Imagínome que el ancho mar y el soplo de sus brisas ablandan el corazón del marino, y borrando de su mente toda amargura, hacen de él lo que el hombre debe ser. Pero, volviendo a mi historia, tampoco me equivoqué esta vez. Había sido oficial de la Armada, teniente, a quien a los 31 años de edad y 17 de servicio, Su Majestad daba el retiro, solo con los honores de comandante, por la sencilla razón de que era imposible el ascenderlo. Esto es lo que deben esperar aquellos que sirven a la reina, verse lanzados a un mundo duro y egoísta para ganarse la existencia cuando realmente comenzaban a conocer su profesión y entraban en la primavera de la vida. Quizá a ellos no les importe, pero
por lo que a mi toca prefiero 1000 veces más ganarme el pan como cazador. ¿Acaso se andará tan escaso de medios peniques? Pero a lo menos no se reciben tantos golpes. Su nombre, que encontré en la lista de pasajeros, era Good. Capitán John Good. Ancho de espaldas, mediano de estatura, trigueño, robusto. En fin, era un tipo que no podía menos de despertar cierta curiosidad. Pulcro en exceso. Llevaba la barba completamente rapada y un lente en el ojo derecho, que parecía haber echado raíces allí, pues carecía de cordón y solo se lo quitaba para limpiarlo. En un principio pensé, acostumbraba a dormir con él, pero más tarde me disuadí de tal error. Cuando se retiraba a descansar lo guardaba en el bolsillo de sus pantalones junto con sus dientes postizos, de los que tenía 2 magníficas cajas, que, no siendo la mía de las mejores, más de una vez me hicieron quebrantar el 10º mandamiento. Pero estoy anticipando los sucesos. Pronto, a poco de comenzar a balancearnos, cerró la noche, trayéndonos un tiempo infernal. Sopló desde tierra una brisa desagradable y una neblina aún más densa que las de Escocia. Hizo que todo el mundo abandonara la cubierta. En cuanto al Dunkele, que es un buque pequeño y de fondo aplanado, navegaba en lastre y daba enormes balanceos. A menudo parecía iba a tumbarse, lo que por fortuna nunca ocurrió. Era imposible pasearse, así es que, de pie cerca de la máquina, en donde se sentía algún calor, me distraía con el péndulo, que colgado al lado opuesto del que yo ocupaba, oscilaba perezosamente hacia atrás y hacia adelante, a medida que el barco cabeceaba, marcando el ángulo de inclinación que hacía en cada tumbo. Ese péndulo está mal. No está debidamente equilibrado, dijo de repente una voz con cierto aire de enojo por encima de mis hombros. Al volverme me encontré con el oficial de la Armada, que había llamado mi atención cuando los pasajeros vinieron a bordo. ¿Y bien? ¿Qué os obliga a pensar eso?, le pregunté yo. ¿Pensar eso? Yo no lo pienso. Afirmo que, a tiempo que el barco recuperaba su posición después de un balance, si el buque se hubiera balanceado realmente hasta el grado marcado por ese chisme, entonces no volvería a dar un balance más. Eso es todo. Pero nada es de extrañar en estos pilotos mercantes. Siempre son vergonzosamente descuidados. Precisamente entonces la campanilla nos llamó a comer, lo que en nada me contrarió, pues es terrible cosa verse obligado a escuchar a un oficial de la Real Armada cuanto toca este punto. Solo conozco cosa peor, y esa es oír a un piloto mercante cuando expresa su cándida opinión respecto a los oficiales de la Armada. El capitán Good y yo bajamos juntos al comedor y nos encontramos con Sir Enrique Curtis, que ocupaba allí ya su puesto. El capitán Good se colocó a su lado y yo enfrente de ellos. Pronto el capitán entabló conmigo una conversación sobre cacería y 1000 cosas más, haciéndome muchas preguntas que contestaba tan bien como me era dable el hacerlo. Rodando el diálogo comenzó a hablar de los elefantes.
Ah, caballero, exclamó un pasajero que estaba sentado cerca de mí. Para eso ha dado usted con su hombre. El cazador Alan Quatermain puede informaros respecto a elefantes, si es que hay alguien que lo pueda hacer. Sir Enrique, que había estado completamente silencioso, oyendo nuestra conversación, hizo un movimiento de sorpresa. Escuchadme, señor, me dijo, inclinándose hacia mí al través de la mesa y con una voz baja y gruesa que, según mi parecer, era la que convenía a sus grandes pulmones. Excusadme, señor, pero ¿se llama usted Alan Quatermain? Yo le contesté que ese era mi nombre. El corpulento viajero no hizo otra observación, pero sí le oí murmurar, casi entre dientes. Afortunado. En este instante llegaba la comida a su término, y como fuéramos a abandonar el salón, Sir Enrique se me acercó e invitó a fumar una pipa en su camarote. Acepté y nos guió hacia la cámara de cubierta del Dunkele, que era espaciosa y muy buena. Había antes estado dividida en dos, pero cuando Sir Garnet o uno de esos grandes señorones viajaron por la costa en el Dunkele, se quitó el tabique que las dividía y nunca más volvieron a reponerlo. Había en la cámara un sofá y enfrente de él una mesa. Sir Enrique pidió al camarero una botella de whisky y los tres nos sentamos y encendimos nuestras pipas. Señor Quatermain, comenzó Sir Enrique cuando el camarero hubo traído el whisky y encendido la lámpara. El año pasado, por estos días, estaba usted, según creo, en un lugar llamado Bamangwato, al norte del Transvaal. En efecto, contesté sorprendido de que este caballero estuviese tan enterado de mis pasos, que no ofrecían, en cuanto a mí se me alcanzaba, interés alguno en general. Estaba usted negociando allí, ¿no es así?, añadió el capitán Good con la rapidez habitual de su lenguaje. Sí, había llevado un carro lleno de mercancías e hice mi campamento fuera de aquella estación, deteniéndome hasta que las hube vendido. Sir Enrique ocupaba una silla enfrente de mí y tenía sus brazos apoyados sobre la mesa. Al terminar mi respuesta, levantó la cabeza y clavó sus ojos con ansiosa curiosidad en mi rostro. Por casualidad, ¿encontró usted allí a un hombre llamado Neville? Oh, sí. Acampó por mis alrededores durante una quincena para que sus bueyes descansaran antes de continuar su marcha hacia el interior. Meses atrás recibí una carta de un abogado preguntándome si conocía algo de su paradero, la que contesté como mejor podía hacerlo. Sí, su carta me fue remitida. Decía usted en ella que el caballero llamado Neville salió de Bamangwato a principios de mayo en su carro con un conductor, un explorador y un cazador kafir llamado Jim, anunciando su intención de avanzar, si le era posible, hasta Inyati, último puesto que alcanza el tráfico en Matabele, en donde vendería su carro para proseguir a pie. Añadió usted que en efecto vendió el carro, porque 6 meses después encontró a un traficante portugués que lo poseía, y le dijo lo había comprado en Inyati a un blanco, cuyo nombre no recordaba, el que acompañado de un criado nativo
partió para el interior, según creía, a una expedición de caza. ¿Eso es? Entonces hubo un momento de pausa. Señor Quatermain, dijo repentinamente Sir Enrique, supongo que usted no sabe, ni puede imaginarse otra cosa respecto a las razones que llevan al señor Neville hacia el norte, o punto a donde se encaminaba. Algo oí sobre esto, contesté, y me detuve, pues el asunto de que nos ocupábamos no despertaba mi interés. Sir Enrique y el capitán Good cambiaron una mirada, y este último hizo una señal con un rápido movimiento de cabeza. Señor Quatermain, comenzó el primero, voy a contaros una historia y pediros vuestro consejo o quizá vuestra ayuda. La gente que me envió su citada carta me decía que yo podía confiar completamente en usted, pues usted era, tales son sus palabras, muy conocido y universalmente respetado en Natal, distinguiéndose sobre todo por su discreción. Hice un saludo y bebí un poco de whisky y agua para ocultar mi turbación, pues siempre he sido modesto, y Sir Enrique continuó. El señor Neville era mi hermano. Oh, exclamé involuntariamente, porque en aquel instante acerté con la persona que me había hecho recordar cuando por primera vez le vi. Su hermano era mucho más pequeño y de barba oscura, pero al pensar en él, recordaba que sus ojos tenían el mismo tinte gris y la misma penetrante mirada, y que sus facciones además presentaban cierta semejanza. Era mi hermano más joven, el único que tenía, y hasta hace 5 años no recuerdo nos hayamos separado por un mes. Mas hará esos 5 años que, por desgracia, y como suele ocurrir en las familias, tuvimos un grave disgusto, y en mi cólera me conduje injusto en exceso con él. Aquí el capitán Good movió en señal de asentimiento vigorosamente la cabeza, y el buque dio un balance tan grande que el espejo, colgado enfrente, en la pared de estribor, estuvo por un momento casi encima de nosotros, de manera que yo, que sentado y con las manos en los bolsillos, miraba con fijeza hacia el techo, pude observar sus repetidos y marcados movimientos de aprobación. Supongo, usted sabe, continuó Sir Enrique, que si un hombre en Inglaterra muere intestado y no tiene otro capital sino tierras o bienes raíces, todo pasa a ser propiedad de su primogénito. Precisamente esto ocurrió cuando reñimos. Nuestro padre murió intestado, pues había ido difiriendo el hacer su testamento hasta que llegó a ser demasiado tarde para ello. El resultado fue que mi hermano, a quien no se había dado profesión alguna, quedó sin un centavo de qué disponer. Era mi deber, como es natural, haber atendido a todas sus necesidades, pero nuestro enojo era tan grande que no, para vergüenza mía lo digo, y suspiró profundamente, que no, repito, que no le hice la menor oferta. No es que yo le guardara rencor, no. Esperaba que él acudiera a mí, y él jamás lo hizo. Siento molestar a usted, señor Quatermain, con todos estos datos, pero debo esclarecer cuánto ha pasado.
Good? En efecto, contestó el capitán. Y estoy seguro que el señor Quatermain no repetirá una palabra de esta historia. Por supuesto, dije yo, pues no hay cosa que me enorgullezca más que mi discreción. Bien, continuó Sir Enrique. Mi hermano poseía de su propia cuenta en aquella época unos cuantos centenares de libras. Sin decirme una palabra, reunió esta mezquina suma y tomando el nombre de Neville, marchó para el África Austral, con la loca esperanza de hacerse una fortuna. Así lo supe más tarde. Pasaron como 3 años, sin que lograra recibir noticia alguna de él. Aunque le escribí varias veces, sin duda, mis cartas no llegaron a sus manos. Pero a medida que el tiempo transcurría, mi inquietud por su destino aumentaba más y más. Conociendo, por experiencia, señor Quatermain, que la sangre no es tan muda como el agua. Nada más cierto, afirmé por mi parte, pensando en mi hijo Enrique. Comprendí, señor Quatermain, que hubiera dado gustoso la mitad de mi fortuna por saber que mi hermano Jorge, el único pariente que me resta, vivía sano y salvo, y que algún día habría de volver a verle. Pero nunca lo hizo usted, Curtis, exclamó rudamente el capitán Good, mirando a la cara de su amigo. En fin, señor Quatermain, con los días que pasaban iba aumentando mi ansiedad, y con ella la necesidad de saber si mi hermano vivía o había muerto. Y si vivía, conseguir volverle a nuestro hogar. Comencé mis investigaciones, y la carta de usted ha sido consecuencia de ellas. Hasta hoy, todo va satisfactoriamente, puesto que está probado que hace poco Jorge existía. Pero esos medios no bastaban a las exigencias de mis deseos, por lo que, queriendo abreviar, me resolví a buscarlo personalmente, y el capitán Good ha tenido la bondad de acompañarme. ¡Ah! ¡Vaya una bondad!, exclamó el capitán. A no ser que hubiera preferido las vigilias de la media paga, con que los lores del almirantazgo me han retirado del servicio. ¡Ah! Y ahora, señor, espero que usted nos contará cuanto sepa o haya oído del caballero Neville.